Hola, hoy nos toca hablar de cosmología, un tema pues realmente muy interesante y como he hecho muchas veces os voy a contar pues un poco de mi historia personal y qué relación tiene con la cosmología, una historieta de estas de las que os he contado pues cuando era un chaval, un crío de unos digamos entre 8 y 14, 15 años, ya os he contado muchas veces que tenía un interés pues prácticamente desmedido por todo lo que tenía que ver con la ciencia. Y en España, pues antes teníamos únicamente un par de canales de televisión. No es como hoy en día, donde tienes plataformas, internet y puedes elegir lo que tú quieres ver. Nosotros teníamos que tragarnos pues lo que echaban en la televisión. Y yo era muy aficionado a los documentales que solían poner con mucha frecuencia, sobre todo en la segunda cadena de televisión española. Y sobre todo estaba bastante enganchado a la serie Cosmos de Carl Sagan, porque evidentemente muchos de vosotros que sois seguidores y miembros de mi canal de Física Moderna, pues os habéis quedado fascinados cuando muy probablemente pues erais también unos niños sobre la inmensidad del universo, sobre la ciencia, la física, la relatividad general. Y a mí siempre me había sorprendido una cosa. En muchos de estos documentales, en documentales científicos, en noticias que se veían en la televisión, cuando hablaban sobre el universo, su origen y su evolución, pues siempre parecía como que se conocía perfectamente cómo funcionaba el cosmos, ¿no? Pues el cosmos está en expansión, en un futuro pues se va a enfriar así o asá, la expansión del universo, se podía predecir la dinámica de cómo funcionaba el universo. Y a mí me sorprendía muchísimo todas esas afirmaciones porque pensaba, bueno, si el universo es tan complicado, ¿cómo es posible modelar matemáticamente un sistema tan complejo como el universo, con todas las galaxias, toda la materia, cuando prácticamente desconocemos la mayor cantidad de, bueno, la mayor parte de la información, ¿no? De la información del universo? ¿Cómo es posible el poder generar ecuaciones matemáticas que nos describan ese funcionamiento del cosmos en general, del cosmos, del universo, como una entidad que puede ser estudiada matemáticamente? No lo entendía cuando era un chaval y aparte de mi curiosidad por poder entender la relatividad general, esto era algo que siempre había querido comprender. ¿Cómo es posible describir la dinámica del cosmos, predecir su evolución, qué es lo que va a suceder con el cosmos, y también el origen del Big Bang, como conocemos ese origen del Big Bang, hasta qué conocemos, hasta qué punto podemos conocerlo, ¿no? ¿Cómo es posible llegar hasta esa precisión? Eso era algo que a mí me realmente fascinaba, pero también me preocupaba por el hecho de no entender cómo podía hacerse. Ya sabéis que en el canal de Física Moderna tenéis un curso completo, bastante completo de cosmología, donde hablamos de todos esos temas. Pero no tenía a nadie realmente que me explicara cómo era posible esa descripción del cosmos y su dinámica. No tenía acceso a Internet tampoco. Entonces, hasta que no pasaron muchos años, no comprendí en qué nos basamos para entender la evolución del universo. Tanto si habéis visualizado el curso de cosmología que tengo en el canal, como si no lo habéis visualizado todavía, yo creo que es importante esta pequeña introducción de palabra, esta introducción más personal con vosotros, para, bueno, transmitiros algunas reflexiones sobre este tema y algunas de las cosas que la cosmología hoy en día, los modelos cosmológicos que tenemos nos resuelven, pero que hay muchísimas otras cosas sin resolver. Y yo creo que lo fundamental para aquellos de vosotros, sobre todo los más jóvenes, que os hayáis planteado las preguntas que me planteé yo, ¿cómo es posible modelar la dinámica del universo?
La respuesta es muy sencilla. Se simplifica el sistema y se asocia el sistema a un sistema termodinámico, a un sistema cerrado, mucho más sencillo y bien conocido. ¿Cuál? Básicamente un sistema de un gas. Un gas encerrado, por ejemplo, en un recipiente, en un globo, que nos simula el concepto del universo que tenemos hoy en día como una entidad física, autocontenida, sin fronteras definidas pero autocontenida, y que se comporta a efectos prácticos como un gas, donde vamos a tener una composición más o menos homogénea, donde cada partícula de gas corresponde a partículas de materia, galaxias, planetas, si queréis verlo de esa forma, y que, bueno, pues está en expansión, donde digamos que el globo se va expandiendo y eso hace que las partículas gaseosas pues se vayan expandiendo, vayan perdiendo energía cinética y se vaya enfriando ese gas. Y de hecho es así. Lo que se hace es utilizar las ecuaciones de Einstein, de campo, que son ecuaciones dinámicas parecidas a las de Newton, pero un poquito más complicadas, donde utilizamos un tensor de energía y momento que equivale a un tensor de polvo cósmico, como si fuera un tensor de energía y momento que nos describe un gas. Ya está, donde tenemos presiones, donde tenemos energías cinéticas de las partículas que se están moviendo, y ya está. Ese es el modelo matemático que utilizamos para describir el cosmos, suponiendo además que es una suposición, lo que se llama el principio cosmológico, que el cosmos es homogéneo e isotrópico. Todo esto no es que se saque de la manga, sino que, bueno, pues tiene que ver con ese fondo de microondas homogéneo isotrópico que podemos detectar en todas las direcciones del espacio, aunque ya sabemos que esa homogeneidad e isotropía depende de la escala en la que estemos estudiando el cosmos. Si lo estudiamos a gran escala, podemos decir que nos representa el comportamiento de un gas. Aparte de eso, tiene otra pequeña adición a ese gas en la cual pues Einstein introdujo la constante cosmológica como una forma de frenar la expansión natural del gas, digámoslo de esa manera, y hacerlo estático, introduciendo la constante cosmológica, que nos introduce además ciertas particularidades a nuestro modelo. Pero básicamente es eso. Nuestra comprensión del cosmos se basa en simplificarlo a un globo lleno de gas que se está expandiendo. Ya está. Parece broma, parece como el chiste este de físico. Es un clásico, es un chiste clásico que apareció en The Big Bang Theory, que os lo voy a contar, ¿no? Que básicamente pues es un señor que tiene una granja de pollos y sus pollos, pues bueno, en este caso las gallinas, pues no ponen huevos, ¿no? Y entonces pues intenta averiguar cuál es la razón, no encuentra una razón y contrata a un matemático, contrata a un ingeniero y contrata a un físico. Y al tiempo se pone en contacto con ellos y les pregunta si han resuelto el problema y puede poner la solución, que sus gallinas pues pongan huevos. El matemático dijo, mira, yo le he dado muchas vueltas y no encuentro ninguna solución. El ingeniero simplemente dijo, pues reemplazar las gallinas por otras y ya está, y ver si ponen huevos. Y el físico dijo, sí, he encontrado la solución a tu problema. Ah, sí, se puso muy contento el criador de pollos, y entonces el físico le explicó que era una solución perfecta, pero que solo funcionaba para gallinas esféricas que no interaccionaban entre ellas. ¿No? Es un poco lo mismo sucede con el modelo cosmológico del universo que tenemos aquí, que funciona muy bien, pero teniendo en cuenta esas asunciones que hemos tenido, y muy probablemente la realidad física sea diferente. La prueba de ello es el concepto que nosotros tenemos
de la energía oscura y de la materia oscura, y no sabemos lo que son. Bueno, la energía oscura es un reflejo de la constante cosmológica, ¿vale? Hasta ahí podríamos llegar a ese punto. El problema está en que la materia oscura, que supuestamente es como el 90% de la materia visible, de la materia en el universo, pues desconocemos totalmente lo que es. Entonces, pues hay que ser un poquito humilde a la hora de entender los modelos cosmológicos y saber que están restringidos a que son un modelo matemático. Cierto, son un modelo matemático muy útil para entender muchas cosas, pero no dejan de ser más que un modelo matemático. Lo mismo podemos decir del origen del universo. Porque en base a ese modelo matemático de un gas en expansión, básicamente, lo que hacemos es mover las ecuaciones atrás en el tiempo. Y claro, si nos basamos en observar un gas que se está expandiendo con el tiempo, asumimos que las mismas reglas suceden en el pasado, aparte de datos del fondo microondas que apoyan pues estos modelos, evidentemente. Y tendríamos que asumir que todo el gas del globo y el globo en sí podríamos llevarlo hasta un origen, digamos, del tiempo de vida del globo, donde acabaríamos con algo que no tiene dimensiones, ¿no? Un punto sin dimensiones. Y yo creo que este es justo el tema en el que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque la física, las leyes físicas, sobre todo las leyes de conservación del momento y de conservación de la energía, nos prohíbe tener singularidades, infinitos, densidades infinitas, todo ese tipo de características matemáticas que se pueden describir matemáticamente sin ningún problema. No hay ningún problema en poner una singularidad. La ley de gravitación universal de Newton tiene una singularidad en R igual a 0 y nadie parece que le importe, ¿no? Pero sabemos que es una simplificación, un modelo matemático que nos describe la gravitación. Lo mismo podemos decir de la cosmología. Es decir, el Big Bang, tal como lo entiende mucha gente, porque hay gente que lo entiende de maneras diferentes, hay mucha gente que tiene esa concepción de que el Big Bang aparece de un punto sin dimensiones donde está, digamos, no sé, toda la materia concentrada en una densidad infinita, en un punto sin dimensiones, y que a partir de ese punto podemos generar el cosmos, y eso no es así. No es así porque viola ese principio de conservación de la información. Y eso precisamente es un acto de creacionismo. No sé si os habéis parado a reflexionar en que la generación de un universo a partir de una singularidad es un acto de creación, es un acto de creacionismo. Y, entre comillas, nosotros, dentro de lo que es la formulación de las leyes físicas, no podemos introducir el creacionismo, porque es generar información de algo donde no existía esa información. Lo mismo sucede con el concepto de tiempo. No es lo mismo el origen de coordenadas del tiempo si lo echamos hacia atrás en los modelos matemáticos que nosotros tenemos hasta llegar a la singularidad. Asumimos que el tiempo comienza también en esa singularidad y no tiene por qué ser así. De hecho, podéis preguntárselo a Penrose si queréis. Eso no implica t igual a 0, no implica el origen del tiempo. El origen de la dimensión de tiempo, de la naturaleza del tiempo. Tampoco podemos introducir el tiempo de la nada, porque eso, volvemos a lo mismo, es un acto de creacionismo. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no existan los actos de creación. Yo no lo estoy diciendo, yo soy simplemente un ser humano, vivimos restringidos en este universo bajo las leyes de este universo. ¿Pueden existir otros universos con otras leyes? Sí, pueden existir otros universos con otras leyes. Pero si nos atenemos a las leyes que gobiernan la física teórica hoy en día, tal y como las entendemos, no podemos introducir actos de creacionismo. Por eso, el origen del universo
nos genera un problema que va mucho más allá de la física, mucho más allá de esos modelos matemáticos que tenemos, y ya entramos en el terreno de la filosofía y también en el terreno de la teología, ¿no? ¿Qué es lo que le da la naturaleza al universo? No es lo mismo, tenéis que tener en cuenta una cosa. Las ecuaciones que describimos, las ecuaciones que escribimos, son ecuaciones que están basadas en las observaciones que nosotros hacemos. Esto es muy evidente, sobre todo en la física cuántica, ¿no? Están muy basadas y están muy limitadas a las observaciones que nosotros hacemos, y digamos, modelos matemáticos descriptivos. No es lo mismo decir un protón lo podemos describir con un campo, que es una descripción, es un campo con unas características, con unas vibraciones, con una cuantización, etcétera, etcétera. Pero eso es describir una partícula, a decir exactamente qué es esa partícula, cuál es la naturaleza de esa partícula. Y siempre pues vamos a los aceleradores para ver si hay más partículas fundamentales, pasamos a los quarks. Los quarks, de la misma manera, los describimos con funciones matemáticas que describen lo que es un quark, que describen las características de un quark, no describen qué es lo que está dando esa naturaleza, esas características a los quarks, ¿no? Lo que le da la naturaleza para que un quark sea un quark, no la descripción de un quark. Yo puedo describir lo que es un perro sin ningún problema, y puedo describir lo que es otro perro, pero yo no puedo describir esa, digamos, naturaleza del perro, ¿no? Digámoslo de esa manera, esa existencia de exactamente qué es, son todas las células, son todos los átomos, qué es lo que constituye la conciencia, y todo eso nos abre pues a preguntas filosóficas realmente interesantes, ¿no? Y que, pues bueno, nosotros como científicos no tenemos por qué huir de esas preguntas filosóficas o de esas reflexiones, conociendo las limitaciones. Ojo, yo no estoy hablando, tampoco quiero llevar a confusión, no estoy hablando de religiones y de creencias religiosas. Una cosa son las creencias religiosas y otra cosa es hablar sobre la naturaleza del cosmos y de la existencia de Dios como una entidad que, digamos, tiene existencia fuera del cosmos, que no es describible por el cosmos, y que es lo que proporciona esa naturaleza al cosmos. Eso es diferente de hablar de la religión, y es una de las cosas que echo mucho de menos en esos debates que puedan tener con Richard Dawkins, ¿no? Que es como una persona extremadamente atea en ese sentido, pero que en sus debates, por ejemplo, parece que todo se centra en la religión. En una religión X, una religión Y, una religión Z, y entonces pues él ataca las distintas religiones pues de una forma, pues utilizando la lógica, ¿no? Pues si tú eres indio y has nacido en India, muy probablemente seas hindú. Yo tengo amigos que son hindúes. También tengo amigos de otras confesiones religiosas, de diferentes tipos de confesiones religiosas, ¿no? Entonces, para personas como Dawkins es muy fácil atacar ese tipo de creencias religiosas, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando más bien de cuestiones filosóficas, y creo que el conocer los modelos matemáticos de cosmología también nos da una perspectiva diferente a la hora de abordar todos estos temas y cómo se abordan esos temas. De hecho, el modelo de Big Bang, tal y como lo entendemos, de la aparición de una singularidad, lo propuso un religioso, un físico religioso, Lemaitre, que tuvo muy buena relación con Einstein, de hecho. Y hablaban mucho, porque Einstein estaba en contra Einstein pensaba en un universo que había existido siempre, estático, Lemaitre no. Lemaitre asociaba la generación del universo a un acto de creación, y fue él quien introdujo, precisamente conociendo que es un acto de creación, el corpúsculo original. No lo llamaba átomo, pero pues tenía así como un átomo primordial que pues con una grandísima explosión generó el universo, ¿no? En el origen,
y lo hizo pues también aplicando las propias ecuaciones de campo de Einstein con las soluciones, ¿no? Después también pues vino Friedman, Robertson, Walker, y cada uno pues estuvo Friedman también, un físico ruso, creo recordar, que fue de los primeros en también proporcionar este modelo expansivo de la cosmología, ¿no? Y después corroborado por Hubble de una manera, digamos, observacional. Y bueno, pues teniendo en cuenta todas estas cosas, yo creo que es interesante abordar el curso de cosmología con una perspectiva abierta, sobre todo porque hay algo que nos previene conocer precisamente ese, no el origen del universo, sino ese origen del tiempo de coordenadas cero, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? O el estado más pequeño del universo. Y es justo que el fondo microondas es la última frontera que nosotros podemos identificar observacionalmente. Porque antes de que se generase ese fondo de microondas, aproximadamente unos 100.000, 200.000 años después de, digamos, entre comillas, el origen del universo, vamos a coloquialmente hablarlo así, pues el universo era opaco a la radiación electromagnética, ¿no? Porque básicamente los electrones estaban como en una sopa circulando por ahí, no estaban asociados a los átomos, y eso impide que los fotones se transmitan. Ya sabéis que los fotones se pueden transmitir por absorción y emisión a lo largo de los átomos, pero si tenemos una sopa digamos, indiferenciada de núcleos ionizados y de electrones ionizados, pues esa transmisión de los fotones no se da. Incluso si estaban, ¿no? Los fotones. Nuestro universo es prácticamente todo fotones también. Es otra de las misconcepciones que tenemos que quitarnos de encima. Entonces, al ser opaco no tenemos esas evidencias por radiación electromagnética, y deberíamos centrarnos en la detección de neutrinos antiguos generados antes de ese fondo de microondas, y también de posiblemente con el tiempo podamos desarrollar tecnologías que nos permitan descifrar las ondas gravitacionales antiguas también de un tiempo inferior a esos 100.000, 200.000 años que supone nuestra barrera observacional hoy en día. Por lo tanto, no disponemos de información previa a esos primeros 100.000 años, 200.000 años del universo. Y toda esa información está oculta. El campo inflatón es un campo hipotético matemático también que explica bastante bien la estructura actual del universo, pero no deja de ser eso, un campo matemático introducido a posteriori, digamos, para que esté de acuerdo con las observaciones que tenemos hoy en día. No tenemos evidencia directa de la existencia de semejante campo, y eso es otra cosa también que necesitamos conocer. Y finalmente también esa, digamos, misconcepción, no sé cómo se dice en español, misconcepción, esa visión errónea de que, no lo típico, que observamos el cielo, vemos las estrellas y pensamos que casi todo es espacio vacío y que no hay muchos fotones, ¿no? Y si nosotros pudiéramos observar todos los fotones a todas las longitudes de onda, incluido el fondo microondas, que lo detectamos con una radio, es el fondo estático que podemos detectar, nos daríamos cuenta de que nuestro universo es un universo de fotones. Está llenísimo de fotones. Estaría completamente iluminado a todas horas si nosotros detectáramos con nuestros ojos esas longitudes de ondas que no detectamos, evidentemente, ¿no? Y quizás eso esté hecho a propósito, entre comillas, para no estar completamente cegados, ¿no? Todo el fondo microondas, la ultravioleta, radiaciones gamma, en fin, todo ese espectro electromagnético, ondas de radio que normalmente pues no vemos, ¿no? El universo es un universo de fotones, donde la materia pues es, digamos, la materia bariónica es minoritaria. Y aparte de eso, pues nada más, simplemente animaros a visualizar el curso de cosmología, a plantearos todo este tipo de preguntas y
porque aunque no encontremos las respuestas, sí que nos puede ayudar a afrontar nuestros trabajos y nuestro día a día con otra perspectiva, con una perspectiva un poquito más abierta, que nos permita entender los distintos puntos de vista, no solo científicos, sino también filosóficos y religiosos. Y sin más, os dejo aquí después de esta chapa y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.